¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Melody Sánchez y les doy la bienvenida a Biblioteca Judicial, un espacio para fomentar la cultura jurídica, así como informar sobre las publicaciones que realizan los jueces, las juezas, los operadores de justicia y especialistas en derecho sobre el quehacer judicial y cultural. Hoy tenemos una entrevista con la jueza suprema Emilia Bustamante Ollague, quien participa como coautora en el libro Nuevo Comentario del Código Civil Peruano, un trabajo de 13 tomos y le da un valioso aporte en el tema de la sucesión intestada, que cobra actualidad en el Perú debido al alto índice de juicio por la falta de declaratoria de herederos. Veamos la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en Biblioteca Judicial y hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Emilia Bustamante Ollague, jueza suprema de la República, quien ha participado en esta obra, Nuevo Comentario del Código Civil Peruano, pero es una obra de 13 tomos, un gran proyecto donde participan destacados juristas. Y justamente la primera pregunta, doctora, ¿cómo fue su participación en este proyecto y cómo fue invitada en este proyecto? Bueno, gracias por la invitación y aparte, hacerte mención, tal como tú lo estás destacando, ¿no? Esta es una obra extensa de 13 tomos denominada Nuevo Comentario al Código Civil Peruano, que ha estado dirigida por el jurista Juan Espinosa Espinosa. ¿Quién es Juan Espinosa Espinosa? Es un jurista dedicado al área de derecho civil, que además es profesor y docente de las más prestigiosas universidades del Perú, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras instituciones. Y debo decir que este proyecto ha sido concebido, ¿no?, como un comentario jurídico de avanzada de las normas del Código Civil Peruano. Siempre soñador y siempre emprendedor, Juan Espinosa nos encomendó a diversos colegas de la especialidad civil para participar en la dirección ya de cada libro del Código Civil. Como sabemos, el Código Civil Peruano tiene 10 libros. Uno de ellos, el libro cuarto, es el derecho de sucesiones. Y justamente solamente sobre ese libro cuarto, sobre derecho de sucesiones, Juan tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar como directora de la edición de ese capítulo, de ese libro cuarto del Código Civil. Y puedo decir, ¿no?, de que nosotros hemos contado en esta obra con más de 200 expertos en derecho civil que comentan las diversas figuras normativas, instituciones de derecho civil, características, funciones, dogmática, algo de hecho comparado y también con su respaldo de jurisprudencia, ¿no? Es un trabajo que a Juan le demoró cerca de 3 años. Nosotros trabajamos 2 años en apoyar en la preselección de los juristas invitados en función a la temática, ¿no?, de este comentario del Código Civil Peruano. Ahora, tú me preguntarás, ¿cuántos códigos civiles tenemos en el Perú? Bueno, valgan verdades, el Código Civil vigente de 1984 es el tercer Código Civil. El primer Código Civil fue casi hace 200 años. En 1852 se expidió el primer Código Civil peruano. El segundo Código Civil fue producto de una serie de reformas y regulaciones nuevas y fue aprobado y promulgado el año 1936. Luego, siempre la realidad social, el derecho norma la realidad social. Va cambiando todo. Va cambiando todo. Entonces surgen nuevas situaciones, nuevos derechos que hay que proteger y se tiene que hacer un nuevo código, que eso es lo que dio origen al Código Civil de 1984. Hoy día, que ya estamos a 40 años del Código Civil de 1984,
se habla de reformas necesarias e incluso se habla de la necesidad de reformar íntegramente y adoptar un nuevo Código Civil, modificando en esencia varios de los libros del Código Civil. Es un tema de debate, es un tema de trabajo, pero también es un tema de reflexión. Y a nosotros, particularmente, por la relación y la vinculación con la actividad docente universitaria y la investigación, nos ha encantado mucho cuando nos han invitado en tomar participación, ¿no? En este tipo de emprendimientos editoriales. Y el tema que a usted le tocó, que es la asociación intestada, para los que no son de derecho quizás les suena un poquito alejado, pero para el día a día está en el día a día, y tomó mucha vigencia en la época de la pandemia, porque en esa época fallecieron muchas personas y muchas personas no vieron algo tan importante como dejar su herencia ya con un documento, que es el que usted nos va a explicar más adelante. Y se calcula que fueron 125.000 personas que reclamaron y fueron a las autoridades para ver que sus herencias no estaban sustentadas o respaldadas por algún documento. Y ahí se vio la necesidad de este tema de la sucesión intestada. Quisiera usted que nos explique la importancia, ¿no? La sucesión intestada es una de las instituciones que regula el libro cuarto de hechos sucesiones de nuestro Código Civil, ¿no? Y la sucesión intestada, o también llamada declaratoria de herederos, ¿no? Es un procedimiento que se debe seguir para determinar qué pasa con los bienes que deja una persona, ¿no? Si uno fallece, ¿qué deja? Si uno fallece, no solamente puede dejar bienes, puede dejar tal vez una parte de un terreno, ¿no? Que no es un bien indeterminado. Por ejemplo, el 30% de hechos y acciones de un terreno, claro. O puede dejar una cuenta bancaria, o la cuenta de la CTS, ¿no? Entonces hay diversas actividades en las que una persona tiene existencia y que genera cierto patrimonio. Y lamentablemente creo, doctora, que la mayoría de los pleitos o litigios o problemas que surgen dentro de la familia, entre hermanos, todos, es justamente por ese tema, ¿no? Los pleitos entre hermanos, entre familiares, es grave la situación que existe en relación a las discrepancias que existen sobre los bienes de la familia. Y esto lo hemos podido ver y se puede hacer hasta un cruce de relación jurídica en derecho de sucesiones y derecho de familia. Y tú me dirás, Armando, pero ¿por qué doctora Bustamante va a relacionar ahora derecho de familia? Que por cierto son los otros dos tomos antecedentes a este tomo cuarto que hemos participado nosotros. Sucede que yo recuerdo mucho el 2020, antes de que surja la pandemia, integré en vacaciones en febrero la sala de familia en la Corte de Lima, que era la corte en la que yo estaba de vocal superior antes de ser promovida como jueza suprema. Me llamó la atención el alta litigiosidad que existe entre las parientes. Y generalmente los casos de los expedientes que conocíamos de violencia familiar, ¿no? Era preocupante ver, la mayoría tenía una especie de, digamos, de estilo, ¿no? Que es el papá o la mamá viuda y los hijos. ¿No? Y forman bandos a veces. Papá o mamá viudo y los hijos, y muchos de los hijos inclusive con sus familias, no como hijos dependientes, estudiantes, ¿no? Sino ya como hijos cada uno con su familia y que ocupan la casa familiar. Y se queda uno en el segundo piso, en el cuarto de la derecha, otro se ubica en el cuarto de la izquierda, otro se ubica en el techo, y parece una invasión en la casa familiar. Lo que antes era la casa familiar, que en el hecho de familia es la base de la unión familiar, se convierte en un botín, en un terreno, en una tierra de nadie inclusive, ¿no? Yo quedé muy impactada porque había un caso de una familia que era justamente ese el caso, ¿no? El papá era viudo y todos estaban en pleitos de violencia familiar. Habían más de 30 medidas de protección. Entre uno ellos, contra el otro, el otro contra el otro, el otro contra el otro. Y realmente, bueno, pues el derecho a veces permite pues el exceso de demandas y pedidos de protección.
Pero ¿cómo vas a ejecutar una medida de protección en una casa donde hay una sola escalera para subir a la casa, ¿no? Y a veces hay un solo baño, o hay un solo baño por piso, y cada uno son vecinos y viven ahí, cohabitan en la casa? ¿Y cómo vas a decir, no, medidas de protección, distanciamiento social, para que no se avive el conflicto familiar, ¿no? Pero ahí no solamente hay esa convivencia real entre el progenitor viudo o viuda con los hijos que viven con él y el afán de cada uno de tener algo, sino el hecho que se desvirtúa la función del patrimonio. Se entiende que el patrimonio sucesorio debe quedar para quienes son los herederos, para que ellos se beneficien. Pero sucede, lamentablemente, que en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, los hijos que se quedan con el padre viudo o viuda lo combinan, lo presionan, lo manipulan y quieren ya de una vez mi parte. ¿Cuál es mi parte, no? Ya lo que me corresponde. Y si en el orden, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen preferencias cuando alguien fallece a obtener los bienes? En primer término, siempre tiene que verse la voluntad de una persona que debe disponer sus bienes por testamento. Pero si no lo hizo porque tenía miedo, porque no quería tomar una decisión o porque se le salía muy caro el trámite para hacer un testamento, cuando fallece una persona sin un testamento, entonces entra la regulación de la sucesión intestada que establece los órdenes sucesorios. Entonces ahí viene tu tema. Si no hay testamento, entonces vamos a la regla de sucesión intestada, y la regla de sucesión intestada define entre sus normas el orden de las personas que tienen derecho a recibir algo de un fallecido. Y bueno, en esto es importante señalar de que la ley prevé y está tomado siempre la noción de la familia nuclear, ¿no? La familia en donde estamos acá hablando de papá, mamá e hijos, ¿no? Entonces, si fallece un padre, quienes le van a suceder al padre en sus derechos van a ser la mamá, que es la esposa, y los hijos. Muy interesante, doctor, y son muchos temas. En realidad es un tema amplio. Le agradezco por la entrevista y no será la última, así que esperamos de nuevamente tenerla para hablar de otros temas sobre este libro y otros también. Y le quería que usted invite a la gente a leer el libro y a consumirlo, ¿no? Muchas gracias, Armando. Y yo agradezco esta invitación a este segmento de Biblioteca Judicial. En particular, como magistrada, hoy como jueza suprema, me complace compartirles esta experiencia en investigación jurídica, ¿no? Tuve la oportunidad, gracias al doctor Juan Espinosa, director de esta obra de 13 tomos sobre el nuevo comentario al Código Civil peruano, que me invitó a dirigir lo que era el análisis del cuerpo de los invitados juristas y la organización de las materias que eran incorporadas en el libro cuarto de Hechos y Sucesiones, que aportamos acá nosotros y que consideramos que es un buen producto, ¿no?, de obra de investigación jurídica, que a los estudiosos de derecho civil los invitamos a que lo revisen, lean, ¿no?, y también nos critiquen en la medida en que es bueno también el intercambio de ideas, ¿no? El derecho es cambiante y el derecho también requiere ideas y debate de ideas. Y creo que este es un material muy valioso, ¿no? Estos 2 tomos de Derecho de Sucesiones nos proveen mucha información que me parece importante dar a conocer, y mejor si lo hacemos acá en la casa de nuestro Palacio de Justicia. Así es, doctora. Muchas gracias, Armando. No, a usted por la entrevista. Gracias. Seguimos en Biblioteca Judicial. Muy bien, amigos, ahora les contamos que el ex juez Baltasar Morales hizo la presentación de su libro La condena del absuelto en el auditorio de la Academia de la Magistratura. El autor en su obra estudia y hace una apreciación de las sentencias emitidas durante el proceso del caso Elidio Espinosa. Todos los detalles en el siguiente informe. Vamos a aplicar estos principios procesales
de la instancia plural, el recurso de casación, la no reforma en peor, así como el principio del juez imparcial, a través de un caso que motivó mi preocupación y mi inquietud. Así fue la presentación del libro La condena del absuelto, un emblemático caso conocido como Elidio Espinosa, escrito por el juez Baltasar Morales. Esta obra fue presentada por el autor en el auditorio de la Academia de la Magistratura. Para analizar con seriedad este caso, partimos de un concepto de lo que nosotros podemos entender como Estado constitucional de derecho. Y es que en un Estado constitucional de derecho, el derecho ya no solo es la ley que nos dan los legisladores. Además de la ley, están los principios constitucionales, los principios propios del derecho penal, del derecho procesal que ha desarrollado la ciencia del derecho, así también la epistemología, que es parte de la filosofía en general, en este caso de la filosofía jurídica, la argumentación jurídica y fundamentalmente, como caso práctico, los precedentes que dicta la Corte Suprema. Este caso, ocurrido en octubre del 2007, trata de una causa penal seguida contra 10 procesados, todos miembros de la Policía Nacional del Perú. Entre ellos, destaca el coronel Elidio Espinosa Quispe, a quienes se les atribuye como imputación el secuestro y asesinato de 4 ciudadanos luego de un operativo policial contra la delincuencia en Trujillo. Según la acusación fiscal, los agraviados fueron detenidos y conducidos a un lugar descampado donde fueron ejecutados por los acusados. En el 2021 se puso fin al proceso, siendo el resultado una sentencia de 30 años de pena privativa de libertad para los condenados. Ello tras haberse dictado durante todo el proceso penal 3 sentencias absolutorias. Los condenados recurrieron vía habeas corpus, habiendo expedido en su momento el Tribunal Constitucional 4 sentencias en el año 2023. Antes de que la Corte Suprema emita la segunda casación, el 3 de abril del 2021, 4 meses antes de resolverse esta casación, que validó la condena de los 30 años, el procesado Elidio Espinosa dejó de existir. Bueno, el juicio va a seguir contra los 7 que quedan vivos todavía. En ese sentido, el autor en su libro, quien estudia las sentencias emitidas durante este proceso, señala que los jueces deben previamente llevar adelante un juicio de juzgamiento, tras el cual se deberá expedir una sentencia de condena a fin de respetar los derechos de principios y garantías. Y en esta línea de pensamiento nos preguntamos, ¿cuál es el papel de los jueces en el descubrimiento de la verdad concreta en el proceso penal? El proceso penal siempre va a tratar de problemas que han ocurrido en el pasado y que hay que reconstruirlo. Y estos hechos que los vamos a reconstruir en un proceso penal se hace generalmente en una etapa que se llama la etapa del juzgamiento, también llamado juicio oral, donde se reconstruyen los hechos para ver verdaderamente cómo ocurrieron y resolver el caso. El doctor Pablo Talavera Helguera, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, en calidad de panelista, destacó la importancia de este libro. Me satisface profundamente que en la primera página de su trabajo Baltasar siente las premisas metodológicas, ¿no? Cuando precisamente la metodología jurídica la describe, siguiendo al profesor Martínez Zorrilla, como el trabajo, problemas y soluciones referidos a la interpretación del derecho, a la sistematización y le agrega pues a la ponderación. En este evento también participaron magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como especialistas en derecho. Estas sentencias tienen efecto vinculante en nuestro sistema de justicia, en este caso penal, pero que se ha estado obviando, ¿no? Es muy interesante y los felicito y
Me complace haber estado presenciando a tan ilustres expositores, no solamente al doctor Baltasar, también al doctor Pablo Talavera Helguera y al erudito de Fidel Rojas Vargas. Muchas gracias. El doctor Baltasar Morales Parragués, magíster en Derecho y abogado por la Universidad de Trujillo, fue miembro del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, fiscal superior de Huancavelica, así como juez de la Sala Penal Permanente y de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Recuerden que la lectura siempre nos acompaña y hace que no nos sintamos solos, independientemente del lugar donde nos encontremos. Yo soy Melody Sánchez y nos reencontramos en la siguiente edición de Biblioteca Judicial.